Espero que se encuentren bien. Les voy a mostrar un video corto de cómo podemos interpretar las partes de un átomo. Entonces, si se dan cuenta, en la tabla periódica nos da un poco de información acerca del átomo. Por ejemplo, en este caso tenemos un átomo de boro y sabemos que el átomo de boro está compuesto por una masa atómica que es de 10.81, un número atómico que es de 5, el símbolo que es la B y bueno, y su nombre que sería boro. Nosotros vamos a enfocarnos primero con el hidrógeno. Vamos a analizar sus partes. Si se dan cuenta, entonces tenemos que el número atómico del hidrógeno es 1 y que la masa o peso atómico del hidrógeno es 1.008. Y bueno, estamos hablando del hidrógeno. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el número atómico lo que nos va a decir es el número de protones que tiene en su núcleo el átomo. Entonces lo dibujamos de la siguiente manera. Entonces, un hidrógeno tiene en su núcleo un protón y como cargas diferentes se atraen, cada uno de estos protones va a atraer un electrón. Entonces este sería la imagen de un hidrógeno, un pequeño esquema, un bosquejo de un hidrógeno, ¿sí? Sin embargo, hay diferentes isótopos, se les conoce, de hidrógenos. ¿A qué me refiero con esto? Vean. En esta imagen podemos ver también a un hidrógeno. ¿Por qué también es un hidrógeno? ¿Qué tiene diferente con respecto al anterior? Pues se darán cuenta que la única diferencia es que este tiene un neutrón de más y este no tiene neutrón. ¿Qué quiere decir esto? Que este hidrógeno también se trata de hidrógeno porque su número atómico es 1 y solamente tiene un protón en su núcleo, por lo tanto estamos hablando de un hidrógeno, pero este está acompañado de un neutrón y como cada protón atrae un electrón, pues tenemos un electrón en su órbita, ¿no? Bueno, también tenemos otro hidrógeno, pero este hidrógeno ahora está acompañado de dos neutrones. Se trata también de un hidrógeno porque sigue teniendo solamente un protón en su núcleo. Estos isótopos tienen nombres diferentes. El primero lo conocemos como protio. Cuando está acompañado de un neutrón se le conoce como deuterio. Y cuando está acompañado de dos neutrones se le conoce como tritio. ¿Sí? Entonces, estos son isótopos. ¿Por qué? Porque se sigue tratando de hidrógeno. Lo único que tienen diferente es el número de neutrones que tienen en su núcleo. Y a eso me refiero con la masa o peso atómico. ¿Qué quiere decir esto? Que el protio tiene un peso atómico de 1. Sin embargo, el deuterio tendría un peso atómico de 2 y el tritio tiene un peso atómico de 3. Se preguntarán, entonces, ¿por qué dice que el peso atómico es de 1.008? Porque resulta que se hace un promedio. Resulta que en el universo, en promedio, la mayoría del hidrógeno se encuentra en esta presentación. Es decir, que la mayoría del hidrógeno tiene solamente un protón en su núcleo. Y por eso se muestra que su masa atómica es de 1. ¿Cómo sacaron este número? Bueno, supongamos que tenemos una pequeña báscula en la que podemos pesar a los hidrógenos. Pues bien, resulta que si nosotros ponemos un mol de átomos de hidrógeno, es decir, 6.022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno, ¿qué es un mol? Un mol es, por ejemplo, una docena tiene 12 tortillas, ¿no? Una docena de tortillas tiene 12 tortillas. Pues un mol de hidrógenos, en lugar de ser 12, ahora serían 6.022 por 10 a la 23. Un mol de boro sería 6.022 por 10 a la 23 átomos de boro. ¿Qué es ese número de 6.022 por 10 a la 23? Pues bien, aquí se está utilizando la notación científica y para no escribir este numerote que les muestro a continuación, 6022 y los 20 ceros de la derecha, para no escribir todo ese numerote se ocupa la notación científica y entonces se escribe 6.022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Pues resulta que si yo peso un mol de hidrógeno, en promedio va a pesar 1.08 gramos.
¿vale? Entonces, con esto podemos aprender a cómo dibujar diferentes elementos. Vámonos de nuevo a nuestra tabla periódica y ahora vamos a dibujar un átomo de sodio, por ejemplo. Entonces, nos vamos a la tabla periódica y vemos que el sodio, grábense esta información, tiene un número atómico de 11 y tiene una masa atómica de 22.9. Este 22.9, como se los comentaba anteriormente, no va a dar un número exacto porque es un promedio de todos los isótopos, de todas las posibilidades de formas de sodio que puede existir en el universo. Entonces vamos a redondearlo y vamos a decir que si tiene un número atómico de 11, como masa atómica va a tener 23. Vamos a redondear este 22.9 a 23 y estamos hablando del sodio. Entonces vamos a dibujarlo en el cuaderno. Entonces, vamos de nuevo con la información. Resulta entonces que si nosotros teníamos que el sodio tiene un número atómico de 11 y una masa atómica de 22.9, o sea, hace aproximadamente 23, vamos a dibujarlo. ¿Y cómo lo vamos a dibujar? Lo dibujaremos de la siguiente manera. Primeramente vamos a poner que en el núcleo va a tener entonces 11 protones. 11 protones. Por consiguiente, alrededor de ese átomo van a estar girando 11 electrones. ¿Sí? Entonces, como se los había mencionado anteriormente, este sodio pesa 23. Entonces, para que este sodio pese 23, ¿cuántos neutrones les hace falta? Pues les hace falta 12 neutrones. Para que 12 más 11 sean 23 y este átomo ya pese 23. ¿Sí? Si yo pusiera en una báscula 6.022 por 10 a la 23 átomos de sodio, la báscula me pesaría en promedio 22.9 gramos por cada mol. Así se escribe. 22.9 gramos por cada mol. ¿Qué quiere decir? Que cada mol de sodio va a pesar en la báscula 22.9. Es decir, que cada 6.022 por 10 a la 23 sodios va a pesar, átomos de sodio va a pesar 22 gramos.